En la música, el cine o el teatro, cuando escuchamos una melodía que se repite cada vez que aparece cierto personaje, como en Harry Potter o en Hamilton, lo llamamos un leitmotiv. Este recurso sirve para reforzar una idea o generar en el espectador un vínculo con un personaje, con un sentimiento, con una historia o con una vibra en general. En la literatura pasa algo parecido, pero no con sonidos, sino con figuras que aparecen una y otra vez con estos mismos objetivos. ¿Y saben qué autor peruano hacía esto muchísimo en su literatura? Bueno, en realidad bastante ya, pero el día de hoy nos toca concentrarnos en Julio Ramón Ribeiro. Como es la primera vez que nos vemos las caras, permítame presentarme. Hola, mi nombre es Daniela y esto es Desfases. Gracias. Un espacio donde hablaremos de literatura peruana y latinoamericana y nos divertiremos en el intento. ¿Qué implica una figura recurrente y cómo aparece dentro de la literatura de Ribeiro? Para entrar a esto, detengámonos un momento en nuestro querido autor. Probablemente lo conociste en el colegio, leyendo el resumen de Los gallinazos sin plumas una noche antes del control de lectura, y ahí quedó tu historia con él. Pero el flaco no es solamente un requerimiento del plan lector. Desde niños huérfanos hasta amas de casa resignadas, Julio construyó su obra literaria centrando la atención en temas olvidados, buscando expresar sus opiniones y darle una voz a todos aquellos que no la tenían. Fue parte esencial de la llamada Generación del 50, un movimiento literario peruano que fue contemporáneo al boom latinoamericano y que estuvo marcado por el contexto de la migración del campo a la ciudad y caracterizado principalmente por tener una mirada crítica hacia la vida moderna, hacia las desigualdades sociales y la experiencia cotidiana en la ciudad. Dentro de este grupo, Ribeiro convirtió al cuento en su género estrella y desarrolló una narrativa aparentemente sencilla, pero profundamente precisa. Te crea la ilusión de que escribir puede ser menos complicado de lo que uno cree, porque una de las cosas fantásticas de Ribeiro es esa aparente simplicidad de su texto, cuando para alcanzar esa simplicidad uno tiene que pasar muchísimas horas y muchísimo tiempo corrigiendo y corrigiendo. Es en este trabajo detallista en el que creo que podemos identificar figuras que, tal como los leitmotiv, se repiten con el objetivo de evocar en nosotros una vibra específica. Pero antes de irnos en floro, quiero dejar en claro a qué me refiero con figura. Ojo, no estoy hablando de figuras literarias, metáforas, hipérboles, anáforas, eso en este episodio no. Sino, y permítanme citar a la RAE, como a la forma exterior de alguien o algo, o más específicamente, una cosa que representa o significa otra. Quedémonos con esta última porque recordemos que vamos a hablar de figuras como objetos o entes que Ribeiro repite para reforzar una sensación o decirnos algo implícitamente. Así se intente o no, solemos concebir a las puertas como símbolos de transición. Una puerta suele significar entrar a una nueva etapa, a una libertad distinta o incluso a una nueva versión de uno mismo. Pero con Ribeiro ocurre algo diferente. Aunque sus puertas sí marcan un cambio entre un antes y un después, rara vez liberan, más bien exponen los miedos de sus personajes y la inevitabilidad de enfrentarse a aquello de lo que intentaban huir. Podemos ver esto en un cuento clave, La tela de araña, publicado en 1955. En La tela de araña conocemos a María, una joven sirvienta que acaba de escapar de su trabajo después de haber sido acosada por el hijo mayor de la casa e ignorada cuando intentó denunciarlo. Rápidamente nos enteramos que doña Justa, la cocinera de la casa, le ha prestado un cuarto por unos días y le ha prometido presentarla con un protector que le dará, supuestamente, un nuevo trabajo. Cuando María finalmente quedó sola en el cuarto, una vez que hubo partido Justa, sintió un extraño sentimiento de libertad. Le pareció que el mundo se dilataba, que las cosas se volvían repentinamente bellas y que su mismo pasado, observado desde este ángulo nuevo, era tan solo un mal sueño pasajero. La puerta, entonces, aparece como una frontera física de su libertad. A pesar del momento efímero en el que María está viviendo, esta nueva realidad le ha dado cierto delirio de grandeza, como diría Rosalía.
Se siente segura, se siente empoderada y en control. Pero esa sensación dura muy poco, porque sus pensamientos la llevan a cuestionarse qué tan seguro es el futuro que la espera. Y el detonante a esta avalancha mental es una araña que María nota en la esquina del techo del cuarto. A partir de este momento, varias cosas empiezan a suceder en simultáneo. La araña tejiendo en silencio, María esperando a su protector, Felipe Santos, y la puerta perdiendo poco a poco aquello que parecía garantizarle, separación y resguardo. Conforme visitantes extraños comienzan a tocarla, el cuarto deja de sentirse como un refugio. La puerta ya no marca un límite claro entre María y el exterior, se convierte más bien en la materialización de sus dudas y de cómo éstas empiezan a carcomerla mientras espera conocer al último visitante. Es muy interesante que todo esto lo conozcamos por medio del monólogo interno de María. Como menciona una autora, Giovanna Minardi, accedemos al sufrimiento de María a través de la expresión que el autor nos da de su pensamiento. Es en su pensamiento donde se experimenta su condición, es decir, a través de sus reflexiones silenciosas, la protagonista nos transmite el estado de prisión psíquica en el que se halla y nos adelanta que, finalmente, la protagonista es incapaz de romper esa situación y termina asumiendo una actitud de resignación y postración. Vamos comprendiendo entonces que la puerta le otorga a María libertad, pero solo hasta el umbral, porque en su soledad no encuentra realmente una salida, sino apenas la sensación momentánea de haber escapado. Su aparente control no nace de una autonomía real, sino de una frontera física mínima que termina rompiéndose cuando conoce finalmente a Felipe Santos. Entrando en la habitación, cerró la puerta. María pudo observar su rostro de cincuentón y sus pupilas tenazmente fijas en ella. Parece una acción simple, pero ahí se marca el final del cuento, emocionalmente. Cuando Felipe se interpone entre María y la puerta, ella pierde seguridad, poder y control. Entiende que ha caído en una trampa. Pasó de creer que estaba escapando, pero descubrimos que solamente estaba cambiando de telaraña. Estaba tratando de encontrar una palabra que describiera a qué me refiero con el extraño y me crucé con el concepto de lo ominoso, algo despreciable, algo que parece anticipar que las cosas no van a terminar bien, una suerte de mal agüero. Por eso, la figura del extraño en los cuentos de Ribeiro rompe constantemente el equilibrio de las cosas, genera incomodidad, altera la rutina y hace visible algo que estaba oculto. Algo que me gusta mucho es que Ribeiro utiliza esta figura en dos direcciones distintas. A veces, el extraño aparece como un ente externo que irrumpe en la narrativa y funciona como un detonante, alguien que entra sin permiso y termina revelando aspectos de la vida del protagonista que éste hubiera preferido mantener escondidos. Pero otras veces, el extraño funciona desde adentro, como una suerte de autopercepción, donde un personaje, por la situación en la que está viviendo, comienza a sentirse extraño frente a sí mismo. Para entender esto mejor, quiero comparar Las botellas y los hombres, de 1958, y Dirección equivocada, de 1957. Las botellas y los hombres narra el reencuentro entre Luciano y su padre, a quien no veía desde hace 8 años. Lo que más me gusta de este cuento es que a lo largo de su línea narrativa podemos identificar claramente cómo cambia quién tiene el control emocional del relato. Y esto marca con muchísima claridad que el extraño aquí es el padre en la vida de Luciano. Esto lo vemos tanto en el mundo externo como en el mundo interno del protagonista. Externamente, Luciano se ha apitucado. Pertenece a un club, juega tenis, se junta con la cremita, como lo describe su papá, y se viste bien. Su padre, en cambio, desentona físicamente con quien su hijo es ahora. Ribeiro escribe: el empleado de la cantina no quitaba la vista de ese extraño visitante con la camisa cebosa y la barba mal afeitada. Hombres de esa catadura solo entraban al club por la puerta falsa, cuando había un caño por desatorar. Internamente, la diferencia es igual de marcada. Desde que lo abandonó junto a su madre, Luciano ha intentado dejar a su padre fuera de su propia historia para poder convertirse en alguien distinto.
Mientras tanto, el padre llega a su vida con otra narrativa, una vida exagerada, casi teatral, donde él todavía quiere parecer fuerte e importante. Podemos identificar 4 momentos clave para entender cómo Ribeiro juega con los límites de esta extrañeza. El club, del cual ya hablamos, el Jardín Santa Rosa, el bar 11 Amigos Bolognesi y el Jirón Humboldt. A través de esos espacios, la conversación y las peripecias de toda juerga, padre e hijo parecen reencontrarse. Toman juntos, se presentan ante sus grupos de amigos respectivamente y parece posible imaginar una relación más cercana. Pero estamos leyendo Ribeiro. Esto claramente no va a pasar. En el Jardín Santa Rosa, el padre tiene el control. Cuando Luciano llega, lo encuentra tomando entre un grupo de amigos que acaba de conocer, mintiendo sobre su vida y las grandezas de su familia. Reacio, se toma una copa y el pisco comienza a quitarle la estrechez de corazón. Comenzaba a olvidarse de su ropa, de sus rencores y a penetrar en ese mundo ficticio que crean los hombres cuando se sientan alrededor de una botella abierta. Para la historia, es en este momento en el que Luciano baja la guardia. Tanto así que después de unos juegos de sapo y varias cajas de cerveza, el hijo invita al padre a su espacio seguro, el bar 11 Amigos Bolognesi. Ahora todo el mundo chupa con nosotros. Un padre como este no se ve todos los días. ¿Qué pasó para que Luciano pase de avergonzarse de él a querer exhibirlo orgullosamente? Se emborrachó y la lógica nos indicaría que al ser este un espacio social del hijo, él tendría el control. Y en un comienzo sí es así. Luciano se siente en paz con su padre cuando su entorno lo hace también. Es casi como si Luciano necesitara que los demás validen esa figura paterna para que él pueda creer realmente en ella. Pero el padre, siendo el padre, se encarga de destruir esta ilusión etílica y pregunta por la madre de Luciano. Esto da pie a que comience a revelar cosas que eran mentira. Las carcajadas de los amigos estallaron. En un instante, Luciano se encontró al lado de su padre. Cuando los amigos terminaron de reír, vieron que el viejo tenía sangre en los labios. Luciano lo tenía aferrado por la corbata y su ágil cabeza volvía a golpear la gran cara pastosa. Hasta este momento, el padre podía ser incómodo, vergonzoso o incluso fascinante. Pero al insultar a la madre, cruza una zona íntima imposible de sostener. Luciano ya no puede seguir manteniendo la ficción de celebración y de orgullo que había construido durante toda la noche. Y entonces llegamos al momento más importante del cuento, el Jirón Humboldt. Si bien no podemos categorizar la escena como una pelea, porque, spoiler, solo hubo un golpe, el hecho de que el padre y el hijo se avecinaron a este momento con la idea de enfrentarse a puñetazos nos revela más de una sola cosa sobre su relación. Y en medio de esta ominosa esfera del tiempo, en donde llevados por el alcohol, los deseos del pasado y los rencores escondidos, Luciano llega a una conclusión. Parece que me miro en un espejo. A pesar de tumbar a su padre al piso con un golpe, el final no cierra realmente con reconciliación. Luciano lo derrota, sí, pero no logra desprenderse completamente de él. Lo arrastra hacia una vereda y le deja su anillo. Culpa, reconocimiento, despedida, herencia, no es claro. Solo el saber que el extraño cumplió con la misión de destapar algo que el protagonista no quería ver. En Dirección Equivocada nos encontramos con un día común en la vida de Ramón, un detector de deudores que se encarga de llenar expedientes y corroborar direcciones para lograr los pagos necesarios. Podemos decir que recorre Lima casi burocráticamente. Todo en él parece responder a una lógica práctica, fría y organizada. Hasta que un día, al llegar al INSE en búsqueda de una víctima más, se da con la sorpresa de que la dirección en sus expedientes es incorrecta. Nadie parecía conocer a Fausto López. Tanta ignorancia hacía pensar a Ramón en una vasta conspiración distrital destinada a ocultar a uno de sus vecinos. Aquí comenzamos a sentir un pequeño desencaje, porque si bien esto podría parecer un problema cotidiano dentro de su trabajo, el narrador ya nos ha dejado claro que Ramón no atraviesa el día en total equilibrio. Desde el inicio se siente incómodo con lo que observa de la ciudad. La adorable Lima de adobe y de madera se iba convirtiendo en una especie de cuartel de concreto armado. La poca poesía que quedaba se había refugiado en las plazotelas abandonadas, en una que otra iglesia y en la veintena de casonas principescas, donde viejas familias languidecían entre pergaminos y amarillentos daguerrotipos. Ramón clasifica y juzga todo desde afuera, manteniendo siempre cierta distancia emocional. Entonces, ¿qué ocurre para que esto cambie? Semi-derrotado,
Ramón decide descansar tomando una Coca-Cola en una pulpería. Y es ahí cuando casi divinamente ve entrar a un niño con unos programas de cine en la mano. Haciendo las preguntas correctas, descubre finalmente que Fausto López es su padre. Así que ambos se encaminan hacia la dichosa vivienda del deudor. Fin del cuento, ¿verdad? Uno pensaría que con esta información todo queda solucionado. Pero después de anunciarse, la puerta no se abrió. En cambio, una ventana de madera pequeña, como el marco de un retrato, dejó al descubierto un rostro de mujer. Ramón, desprevenido, se vio tan súbitamente frente a esta aparición que apenas tuvo tiempo de ocultar el expediente a sus espaldas. Así como lo escuchan, ocultar el expediente. La mujer ha detonado en Ramón un sentimiento extraño y nuevo para él, la empatía. Ribeiro escribe que se vio introducido en el mundo secreto de una persona extraña. Ahí está la clave de esta extrañeza. Encontrarse no con el deudor, sino con una mujer, hizo que Ramón cuestione su trabajo, se descoloque y proyecte cosas sobre ella. Imagina miedo, sufrimiento, desesperación y abandona, aunque sea por un instante, la lógica racional que organizaba su trabajo y su identidad. Ya no es práctico, ni frío, ni organizado. Lo curioso es que todo esto ocurre mientras la mujer sigue gritándole para que diga algo, porque desde que la vio, él se ha quedado completamente pasmado. Finalmente, improvisa una mentira. Dice que es vendedor de radios. La mujer rechaza el supuesto producto que está vendiendo y Ramón simplemente se va. Cuando llegó a una esquina, cogió el cartapacio, lo contempló un momento y debajo del nombre de Fausto López escribió: dirección equivocada. Al hacerlo, sin embargo, tuvo la sospecha de que no procedía así por justicia, sino simplemente porque aquella mujer era un poco bonita. Esto destruye por completo la imagen racional que Ramón tenía de sí mismo. No actúa según sus principios claros, sino desde la ambigüedad del ser humano. Ribeiro ha convertido al protagonista en un extraño de sí mismo, un hombre que por un instante deja de actuar según la lógica que organizaba su vida y ya no sabe exactamente quién está siendo. A ver, les pregunto. Considerando que casi toda la obra de Ribeiro habla del Perú, ¿desde dónde crees que el autor escribió estos relatos? A. Desde Lima. B. Desde Nueva York. C. Desde París. Si dijiste Lima, estás equivocado. Quizás lo más interesante de la literatura de Ribeiro es que escribió básicamente solo del Perú sin estar en él por la mayoría del tiempo. Viaja en España en 1952, se instala en París y no regresa a Lima definitivamente hasta la década de los 90. Casi 40 años fuera y una infinidad de textos que posicionan a la naturaleza de Lima como elemento central. Esto nos hace entender que en sus cuentos los árboles, los parques, los jardines rara vez aparecen como un paisaje decorativo, más bien funcionan como restos emocionales de un Perú que poco a poco se aleja, creando así un fuerte sentimiento de nostalgia en tanto los personajes, en él mismo y en nosotros, los lectores. Y es que claro, Ribeiro ha tenido que imaginar un país a la distancia y reconstruirlo con sus recuerdos, con amor, pero también con indignación. Y esto resume perfectamente el papel de la naturaleza en sus cuentos. Ojo, también hay mucho que decir sobre Lima y la urbanidad y cómo afectan la narrativa de Ribeiro, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. El mejor cuento para describir el papel de la naturaleza y su relación con la nostalgia es Los Eucaliptos de 1956. Ignorando el evidente sesgo, porque creo que este es uno de mis cuentos favoritos de Ribeiro, este relato es hermoso. Ubican ese género cinematográfico de películas en las que no pasa nada, pero pasa todo al mismo tiempo, como After Sun, Lady Bird, Los Espíritus en la Isla, la trilogía Before. Así es exactamente como se siente este cuento. Nos retrata la evolución del barrio de Santa Cruz, de Miraflores, desde el inicio de la niñez del protagonista hasta su adultez. Este cuento es también un poco autobiográfico. Si bien Ribeiro no vivió siempre en el distrito costero, de muy pequeño se mudó a este mismo barrio. El cuento, desde el inicio, construye a Santa Cruz como un barrio profundamente recordado desde la inocencia de la infancia. Hay memorias del mar, de la Huacapucllana, de jardines, de pandillas, de personajes excéntricos y de jerarquías sociales. Pero entre todo esto, los eucaliptos terminan siendo lo que realmente le da una identidad emocional al lugar. Además de los ficus de la Avenida Pardo, de los laureles de la Costanera,
De las moreras de las calles transversales, en nuestro barrio había eucaliptos. Ni los hombres más viejos de Santa Cruz sabían quién los había plantado. Eran como los genios tutelares del lugar. Es interesante entender también que el narrador recuerda a estos árboles de una manera profundamente humana y corporal. Entendemos que no son solo un elemento más de la gran imagen que nos está relatando, sino son la imagen. Cuando los personajes eran niños, se trepaban a estos árboles, conocían su corteza, veían caer sus hojas, habitaban los eucaliptos. Y conforme va avanzando la narración y los años, la madurez de estas memorias también crece. Los niños ya no juegan entre los árboles, sino que graban en sus cortezas sus primeros corazones. Las casas y las calles comienzan a deteriorarse, la cantidad de vecinos, la ciudad misma también. Pero en este contexto es que resalta la cualidad perenne de los árboles. En medio de las mudanzas había algo que permanecía siempre igual, que envejecía sin perder su fuerza. Los eucaliptos. Así vamos identificando cómo se presenta la nostalgia. Los eucaliptos son una representación de la juventud del protagonista y sus contemporáneos, quienes sentían una especie de apego a estos, pues le recordaban aquellos momentos de antaño que con la adultez se habían perdido. Se trata de la angustia de ver cómo el espacio que construyó tu identidad empieza lentamente a volverse irreconocible. ¿Y por qué digo irreconocible? Una mañana se detuvo frente a nuestra casa un camión. La noticia de que eran podadores venidos de Chincha circuló por el barrio. En un santiamén se encamararon en los eucaliptos y comenzaron a cortar sus ramas. Fue una verdadera carnicería. La tala siniestra de todos estos eucaliptos en el barrio de Santa Cruz representa el fin de este pasado enaltecido en el que piensa el protagonista. Y lo tiene muy claro. Ribeiro narra: la ciudad progresó, pero nuestra calle perdió su sombra, su paz, su poesía. Lo que nos está diciendo es que el progreso también tiene un costo emocional. No destruye solamente árboles, elimina texturas, memorias, personajes y formas de habitar el espacio. Y al decirnos que los árboles ahora renacerán como cosas, vigas, tablas, nos indica que están dejando de ser memoria viva para convertirse en objetos útiles. Aún así, en su conmoción, encontramos una fuerte crítica a Lima, porque Ribeiro no extraña a un país perfecto. Es consciente de que el Perú es un país lleno también de desigualdad y de violencia. Entonces su nostalgia se vuelve naturalmente compleja y al final del cuento convierte esa nostalgia en una experiencia profundamente adulta. Los nuevos niños siguen jugando felices porque ignoran lo que está sucediendo, mientras los antiguos habitantes observan el barrio con otra conciencia. Y ahí entendemos que la nostalgia no es solamente recordar, es saber que el lugar todavía existe, pero ya no de la misma manera. Por eso me gusta pensar en la naturaleza en Ribeiro como una especie de espacio liminal, lugares suspendidos entre lo que fue y lo que será, entre la infancia y la adultez, entre la calma y el derrumbe. La puerta, el extraño y la naturaleza. Podemos decir que son algunos de los leitmotiv que ocurren en la literatura de Ribeiro. Obviamente hay muchísimos más, pero nos demoraríamos horas en entender cuáles son y cómo funcionan y en qué cuentos están presentes. Porque si podemos darnos cuenta, esas figuras pueden repetirse. Podemos encontrar la puerta en Las botellas y los hombres, podemos encontrar al extraño en La tela de araña y así sucesivamente. Quiero tomarme un minuto para volver a darles la bienvenida al canal. Como dije, me llamo Daniela y me gustaría hablar con ustedes de literatura en todo sentido. En estos primeros capítulos vamos a hablar de literatura latinoamericana y peruana sobre todo, y espero que lo que vaya a salir les vaya gustando. Esto fue Desfases. Nos vemos en el próximo video.